Njiba. Jingle bell, acabó el papel. Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a Cooking Njiba y bienvenidos a nuestra cocina. Estamos aquí hoy para programita de Navidad, una recetita más, y vamos a hacer hoy una escudella, más o menos, improvisada a nuestra manera. La escudella es un plato típico de Navidades aquí en Cataluña y la vamos a hacer sin la proteína de origen animal y vamos a improvisar un relleno para los galets súper especial. Los galets son la pastita que se puede rellenar pero rota, ¿no? Y eso, una sopa con muchas verduras y luego vamos a añadir los galets para cocinarlos y veréis que deliciosa que es. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para la sopa? La idea es hacer un buen caldo con mucho sabor. Entonces tenemos apio, zanahorias, aquí tengo 3 zanahorias de tamaño mediano tirando pequeño, 2 ramitas de apio, un nabo blanco, 2 cebollas, una chiribía, un puerro y voy a añadir, por mi placer, por mi gusto personal, jengibre y cúrcuma porque es muy bueno. Las dos raíces son muy buenas para cuestiones de salud respiratoria y inmunidad. Entonces, para estas fechas que necesitamos un cuidado especial con nuestras vías respiratorias, van súper bien. Luego, los galets, vamos a poner también garbanzos para cocinar con los legumbres, con las verduras, que ya veréis que da textura, da sabor, quedan súper ricos. Una col, pero la vamos a utilizar nada más que un cuarto de la col, para que dé un poco de sabor, y el relleno lo vamos a hacer con seitán a partir del gluten, con lo cual esta receta no es para nada apta para los celíacos, pero súper buena. Tengo aquí 200 gramos de seitán y vamos a utilizar un poquito de perejil para dar un poco de sabor al seitán y ajo, que vamos a utilizar también en la sopa de verduras. Vamos al lío. Primero, pasad ahí abajo por favor, suscripciones si no estáis suscritos todavía y activar notificaciones, la campanilla, todas las notificaciones y así estaréis informados de todo lo que vamos haciendo por aquí. Ahora sí, vamos a ir. Dale. Vamos. Los garbanzos, alta noya, denominación de origen, son mínimos, son súper pequeños, como veis, es una cosita, y son calferrés, ya lo sabéis, hemos hecho algún programa con los cigronets de calferrés, y aquí estamos otra vez. 3 litros de agua, vamos a hacer nuestra escudella, empezar por aquí. Lo primero, echamos los garbanzos para que se vayan cocinando y cuando el agua empiece a hervir otra vez, echaremos las verduras. El agua hierve otra vez, vamos a poner las 2 cebollas enteras, los 2 dientes de ajo enteros, las 2 ramas de apio cortaditas así, que después es más fácil sacarla, el puerro, la chiribía cortada en 2 trozos, el nabo igual. Las zanahorias las voy a poner enteras porque es más fácil sacarlas después. Un cachito de jengibre, no lo he utilizado todo. Y la mitad de la cúrcuma que tenía, debe ser más o menos unos 20 gramos de jengibre y 10 de cúrcuma. Y vamos a poner aquí las hojas de la col. Lo tapamos. Dejaremos esto hervir hasta que los garbanzos estén tiernos, que será más o menos 1 hora. Y mientras eso, vamos a hacer el seitán, que creo que ya hemos hecho un seitán una vez. Si no me equivoco, era para una sopa de remolacha, que tendréis el link aquí arriba, que es deliciosa, vale la pena conferirla. Y hablo un poco del seitán, que suele haber mucho en los supermercados ya preparados, en la industria. La industria vegana es
especialista en hacer cosas así, que para mí sinceramente no hay ninguna marca que me guste. Entonces es tan fácil hacerlo que os voy a explicar aquí un proceso rápido y súper rico, divino y maravilloso. Ya veréis qué bueno os saldrá en el seitán y es súper bueno. Tenéis que probarlo, ¿vale? Voy a poner aquí un poquito de aceite que me he olvidado poner antes. Voy a sacar eso que va más rápido. Un poquito de aceite porque tengo un poquito de grasa, que ya sabéis que va muy bien. ¿Por qué? Porque voy a echar en el gluten un poco de aceite que va bien para echarle ya un poquito de grasa a la masa. El seitán es más o menos como si estuviéramos haciendo un pan, ¿no? Que lo vamos a hacer en vez de asado, cocinado. Un poquito de sal, que también va muy bien, porque si ya estará, cuando se cocine ya estará bien sabroso por dentro. Y vamos a picar un poco de ajo y de perejil para también acrecentarle un poco de sabor, añadirle sabor. Muchas veces en la industria el seitán se añade sabor con el glutamato monosódico, ¿no? Que hace con que tenga este sabor que los asiáticos llaman umami, que es un potencializador de sabor que hace con que las cosas tengan todo mucho más sabor. Aquí usamos tomate seco, usamos ajo, usamos cilantro, leche de coco, a veces un poquito de sal para dar sabor. Y en este caso para nuestra escudella, platito típico de Navidades en Cataluña, vamos a ponerle el ajo en el gluten para hacer un seitán. Y decidme por favor vosotros, ¿qué es lo que tomáis para Navidades? En general, en cada país, en cada cultura hay un plato especial, pero a veces en cada casa, ¿no? En casa tenemos costumbres distintas. En mi casa, por ejemplo, casi nunca celebramos Navidad, porque mi madre era del campo y mi padre también, los dos del campo, no tenían la costumbre. Cuando llegamos a la ciudad para vivir, pues mirábamos a los vecinos y pensábamos, bueno, ¿qué es lo que hacen esto, no? Y poco a poco hemos ido incorporando la tradición, pero mi madre siempre lo que hacía era un árbol de Navidad. Y para la comida, pues hacía la pizza, que ya habéis visto la receta también en algún otro episodio, roscón de Reyes, que eso sí lo hacíamos, no para Reyes, mi madre lo hacía para Navidades, y claro, el pavo asado, un super pavo gigantesco, con mucha fruta tropical, un arroz con frutas, con pasas, con mango, quedaba delicioso. Cuéntame, ¿qué es lo que hacéis vosotros? Aquí, entonces, tenemos el perejil y vamos a lo que es preparar el gluten. Echamos un poquito de agua, lo removemos así con los dedos y empezará a formarse la masa muy despacio. Como veis, es súper fácil, ya casi la tenemos. Necesita poca agua y súper fácil, ya casi lista. El gluten tiene la característica de que si echamos demasiada agua, pues él la rechaza, no se pone líquido, con lo cual no hay que tener miedo. Podríamos echar aquí, en vez de agua, el caldo del broth que estamos haciendo, pero como todavía está en marcha, va a tardar un poco para dejar eso aquí ya listo para cuando tengamos. Lo estoy haciendo con agua, pero como hemos añadido ajo y perejil, esto ya tiene un sabor súper bueno. Como veis, ya está. Ahora, a mí me gusta hacer es abrirlo un poco y comprobar que si hay algún resto de harina seca por el medio,
pues aquí lo voy a eliminar removiendo de esa manera, así de fácil. Pues aquí lo tenemos, ya está bien, está uniforme. En los granitos del perejil se nota el tacto y huele súper bien. A mí me encanta ese sabor. Lo vamos a dejar aquí con un poco de agua y cuando tengamos el caldo hecho lo vamos a utilizar para rellenar los galets. Nos ha costado 1 hora y algo. Eso ya está. Vamos a ponerle la sal, más o menos una cuchara sopera. Huele divinamente bien. Voy a poner pimienta negra, que da un punto de sabor, pero también tiene una característica la pimienta, en este caso de potencializar los principios beneficiosos de la cúrcuma. Siempre está bien comer cúrcuma, pero ponerle un poco de pimienta negra porque las dos cosas juntas actúan perfectamente para nuestro cuerpo, para nuestro metabolismo. Entonces aquí ahora ya puedo bajar eso un poco. Voy a poner un poquito más de sal. Qué bueno está, qué bueno está, qué bueno está, qué bueno está. Entonces, a partir de aquí lo que hacemos es, vamos a sacar las verduras, las vamos a separar en un plato aparte, filtrar el caldo para que quede más limpio, más bonito, y mientras eso vamos a rellenar los galets. Ya hemos rellenado todos los galets, hemos aprovechado el tiempo. Tan sencillo como ese, coger un trozo pequeño del seitán y lo metemos dentro, que esté más o menos lleno, no apretar demasiado porque puede que no se cocine bien el seitán. Y os he comentado antes que me gusta dejarlo con agua, como veis aquí, que ya he hecho las pelotas para ponerlas en la sopa, más o menos porque el seitán no es tan fácil de hacer las pelotas, no quedan tan uniformes. El agua sobrante el seitán no lo acepta, pero si está en agua, chupa más agua de la que esperas que tenga en la masa y queda más tierno. Entonces vamos aquí, tenemos el caldo hirviendo, hemos sacado todas las verduras, las hemos apartado y luego hemos pasado el caldo por un colador chino muy fino para que quedara sin trozos de nada, y vamos a ahora cocinar los galets. Los vamos a meter aquí dentro, están todos ya con su relleno. Y el seitán tiene una cosa que tiene sabor, y para mí es muy buen sabor. He utilizado una tijera para acabar de cortar los trozos que vamos a poner sueltos para que entren aquí como si fueran las pelotas. Y lo vamos a poner aquí, dejar que eso se cocine. Cuando los galets estén hechos, el seitán también estará cocinado. Ya veréis. ¡Delicioso! ¡Ay, que el mío está espeso hoy! Tenemos esto ya en marcha, hierve. El seitán empieza a flotar, como veis por aquí, con lo cual los galets que están rellenos también empezarán a subir, porque el seitán es muy ligero, chupa mucha agua y mucho aire y se acumula aire dentro y sube. Mirad qué color más bonito que tiene el caldo, está súper bonito, y el seitán de verdad añade mucho sabor, nos da el umami que tanto queremos. Lo dejamos aquí para que se acabe de cocinar y lo vamos a probar. Chiques, ya lo tenemos, nuestra sopita de galets escudella ya está lista. Como veis aquí, huele
súper bien, súper rico. Nos ha quedado divina. Entonces, es un plato, es un entrante. Yo os aconsejo que os sirváis más o menos esta cantidad, porque está bien. Ahora, si vais a comer un plato único, pues echad más a vuestro gusto. Voy a poner también un poco de zanahoria, porque así aprovechamos un poco de la fibra. Y vamos a poner también un poquito de garbanzos por aquí, para darle un poco más de color también. Y un poquito de perejil picado. Y voilà, ya tenemos nuestra sopa de galleta especial para Navidades, o para cuando queráis, porque es muy buena para todos los momentos del invierno. Vamos a ir a hacer la foto y luego volvemos aquí para probarla. De verdad nos ha salido divina. Vamos, bebé, ven a probarla. Ven conmigo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ayer me inculcó mi madre a Navidad porque cuando fui a su casa estaba lleno ya de todo Navidad. Es el museo de la Navidad. Estamos en noviembre, pero es Navidad. Ya es Navidad, ¿no? Bueno, pero esto saldrá de aquí a diciembre, o sea, diciembre. ya cogeréis las ideas de Navidad y tendremos interiorizada la Navidad. Será. Estoy enfermo y me viene me viene súper bien comer esto que ha dejado olor en toda la casa, o sea, es una maravilla. Me encanta el seitán porque tiene esta textura tan agradable y este súper sabor a pan. Me encanta. Es verdad. Bueno, ¿verdad? Es sabor a pan. Tiene sabor a pan. Tiene sabor a pan. Y el caldo Sí, está súper concentrado, o sea, tiene un saborazo extremo. está bueno. Mira que tengo mocos, pero, o sea, es que esto revivo muerto. Ha dejado el olor en toda la casa de Navidad y esta bandeja de Navidad y todo esto que tenemos aquí. ¡Ay, ¡Qué la Navidad! ¡Qué Navidad! Navidad! ¡Qué Navidad! ¿Verdad? Bueno, que probarlo, que esto es un plato para Nochebuena, ¿no? O para Navidad, el día de Navidad, o para San Esteban, No, San Esteban son canelones. canelones. Eso es para la Nochebuena. Nochebuena, pues es un plato súper especial para una Nochebuena vegana o vegetariana, o da igual, Sí, ¿no? sí, sí. Perfecto. Tiene un saborazo increíble y así no te vas a resfriar porque encima lleva jengibre y cúrcuma, o sea, es una maravilla. Súper buena, de verdad. De verdad, darle like porque se lo merece. Esto es. Esta sopa se lo merece. Antes de iros, por favor, pasad ahí abajo, dejar vuestros comentarios, suscripciones si no estáis suscritos y compartir Dale a la nuestros vídeos campanita. en vuestras redes sociales y el camino hacia el corazón Ay, hijo. pasa por el estómago. Un beso muy grande a todos, hasta luego y feliz Navidad. Y nos vemos la semana que viene con un tronco especial. Sí, es verdad. ¡Rico! Vamos a hacer un super tronco Dulce. de Navidad. Un beso.